Hola, hola, ¿cómo están? A nuestros hermanos de este canal de Epifanías del Purgatorio les damos la más cordial bienvenida. Damos gracias a Dios por la oportunidad de contar con un testimonio más. Queridos hermanos, si somos católicos y nos decimos practicantes, les pedimos que con caridad comenten, porque luego hemos encontrado unos comentarios agresivos, comentarios fuera de lugar. Entonces, digo yo, si Dios nos está dando todo este contenido para evitar el purgatorio precisamente, pues apliquémoslo en la conversión personal, ¿verdad? Apliquémoslo todos los días en estar convirtiendo nuestro corazón y nuestra alma hacia Dios y estar reparando nuestros pecados, porque la palabra de Dios dice que de toda palabra ociosa el hombre tendrá que rendir cuentas. Entonces, mucho cuidado con lo que decimos, porque a veces vamos con la mala intención de herir, de detractar la buena intención de aquellos quienes nos evangelizan. Recuerden que este es un canal 100% mariano, que es un canal dedicado a sufragar a la iglesia purgante, evangelizar a la iglesia militante o reevangelizar a los evangelizados, como ustedes lo quieran llamar. Solamente les pedimos respeto a la hora de comentar. Si encontramos comentarios agresivos, gente que no quiere aplicarse, pues con la pena serán bloqueados, o de plano, hermano, quiere decir que este canal a lo mejor no es para ti, ¿verdad? Entonces, pues si no es para ti, bueno, pues adelante, hay muchos canales ahí en YouTube, pero siempre manteniendo el respeto y dando testimonio de que realmente estamos caminando en la conversión. Les queremos invitar a que se suscriban, a que compartan el contenido que ustedes encuentran en este canal. Hay personas que no conocen el dogma del purgatorio, hay personas que todavía les falta seguirse formando, entonces ellos no conocen este canal. Por favor, ayúdenos compartiendo el contenido, así puede llegar a más personas. Si ustedes nos regalan un like, YouTube comenzará a recomendar el contenido a más personas. Así es como llegamos a los demás. Entonces, nada te cuesta darnos un like para que esta evangelización llegue a miles de almas, y suscribirse es gratis, y comparte el contenido. Pues bueno, el día de hoy vamos a darle la más cordial bienvenida a una hermana mexicana que se encuentra en México y que nos reservamos su identidad. Pero lo importante no es la identidad de la persona, lo importante es el mensaje que nos quiere transmitir, porque es Dios a través de las personas. Recuerden que Dios usa instrumentos y usa herramientas para llegar a nosotros, llegar a nuestra conversión, mover nuestras conciencias, a orar por las almas del purgatorio. Estimada hermanita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, cuéntanos lo que nos tienes que platicar. Hola Gaby, buenos días a toda tu audiencia. Pues bueno, muy agradecida por esta oportunidad que me brindas. Espero que todo sea en la divina voluntad para la mayor gloria de nuestro Señor en el tiempo y en la eternidad. Y bueno, pues contarte un poquito de las experiencias que el Señor me ha permitido tener. Obviamente sabemos que pues hoy día muchos estamos experimentando, al menos esa ha sido mi experiencia, que mucha gente está teniendo, al menos gente a la que yo he tenido acceso, que está teniendo situaciones, experiencias, oportunidad de conversión. El Señor nunca se ha cansado de llamarnos a su reino, a su amor. Y en mi caso, bueno, ese fue también la situación, ¿verdad? Yo, por mucho tiempo, pues estuve ajena, ¿no? Aunque vengo de una familia católica, pues era una familia católica que realmente practicaba nada más, pues ir a la misa el domingo y nada más, ¿verdad? Y había poca instrucción o poca oración en familia. Entonces, bueno, pues en ese proceso, ¿verdad? Al llegar a la juventud, no tanto en la niñez, porque yo siento que en la niñez tuve como que tengo una madre muy piadosa, que gracias a Dios todavía está con nosotros. También un papá que en ese tiempo, aunque estaba un poco ajeno, pues siempre fue un papá que estuvo presente y que estuvo
tratando de darnos lo mejor que él podía, ¿verdad? Pero sobre todo mi mamá nos transmitió mucho el amor a María y la oración, sobre todo por la noche, que era la que hacíamos junto con ella, ¿no? Entonces, mientras fui niña, bueno, conservé ese amor a María y nunca, gracias a Dios, lo he perdido. Pero luego en el transcurso de la juventud, pues me metí, obviamente, como mucha gente, ¿verdad?, en cosas de nueva era, junto con mis compañeras de la escuela en ese tiempo en preparatoria, pues jugamos a la Ouija, ¿no? Y tuve experiencias tremendas que después de vivirlas me llevaron a tener, pues obviamente miedo, ¿verdad? Porque me enfrenté con un mundo de oscuridad que yo no conocía. Y entonces, bueno, ahí aparece la primera, digamos, sacudida que el Señor me da, ¿no? Tratando como de regresarme, de mantenerme en ese camino, de enriquecer mi vida espiritual que no tenía. Y bueno, después de una experiencia terrible donde mientras estábamos jugando a la Ouija, una amiga y yo, pues un perro negro, además tuvimos la grandiosa idea de ponernos frente a un cementerio, ¿verdad?, en su carro, y efectivamente pues ella se asusta porque ella está del lado del piloto y me dice, ¿qué es eso? Yo volteo, es un perro negro con los ojos rojos, y ella lo que hace es aventar la Ouija y salir corriendo de ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, yo siempre he sido una persona muy, muy valiente y muy segura de mí misma. Y nunca he tenido miedo realmente de nada hasta ese momento, ¿verdad? Que sentí realmente la presencia del mal en toda su expresión. Y bueno, después de eso se olvidó un poco y yo me llevé la Ouija a mi casa. Entonces, en el closet la guardaba, pero empecé a escuchar ruidos, empecé a escuchar cosas tremendas y traté de deshacerme de ella tirándola en un terreno baldío, que además estaba lejos de la casa, y resulta que, bueno, vuelve a aparecer en mi closet. Entonces ahí me doy cuenta que pues no es un juego, ¿verdad?, que es una cosa muy seria, y pues obviamente por el miedo, ¿no? Recurro a un sacerdote, y este sacerdote me habla por primera vez del peligro de todas esas puertas que se abren, de cosas que yo completamente desconocía, que nunca nadie me había hablado de ellas. Bueno, entonces, como decía, ¿verdad?, el Señor pues me hizo ver con mucha claridad a través de ese sacerdote que no era correcto, no solamente no era correcto lo que estaba haciendo, que estaba ofendiendo a Dios, lo que decía Deuteronomio 18 sobre todas estas prácticas, ¿verdad? Y me abrió los ojos en una forma impresionante, porque a pesar de ser un sacerdote muy ancianito, que tú probablemente pues no pondrías mayor atención en él, sin embargo era un sacerdote abierto a muchas cosas, ¿verdad?, sobrenaturales, y él me habló de todo eso y me dijo además que era muy importante que yo trabajara en mi vida espiritual, no solamente por el hecho de que él pudiera decírselo a cualquier persona, sino que yo percibí que él estaba como tratando de hacerme consciente que iban a venir otras cosas que si yo no me preparaba espiritualmente no iba a poder con ellas. Entonces, bueno, así en ese momento lo asumí y traté de empezar a acercarme a Dios. Obviamente, pues, siempre con mucho ataque, ¿verdad? Porque pues en mi casa no existía la oración, ¿no? A veces íbamos a misa, a veces no. Y luego yo al entrar a la adolescencia y a la juventud, pues me alejé. O sea, como suele suceder a muchos jóvenes, ¿verdad? Y en ese proceso, pues me dediqué a hacer todo lo que te podrás imaginar, ¿verdad? No me interesaba nada la vida familiar, no quería saber nada de imposiciones, de reglas, era bastante rebelde y en una ocasión, sí, perdón, ¿me hablaste? No. Adelante.
Bueno, entonces, bueno, en ese proceso, ¿verdad? Conozco al que ahora es mi esposo y bueno, yo siempre tuve muy claro, como te decía hace rato, siempre fui una persona muy segura, que decía que no tenía miedo de nada, ¿verdad? Y yo, al conocerlo a él, pues, como que estructuré mi vida y dije, bueno, entonces ahora lo que toca es ya como sentar cabeza, ¿verdad? Y pues formar una familia en caso que él quiera, ¿verdad? Porque yo decía que el llamado biológico yo ya lo tenía, ¿verdad? Entonces que quería tener un hijo y yo planeaba todo y estructuraba todo. Entonces, bueno, pues en ese proceso, ¿verdad? Claro, enamorados los dos y todo, pero también con mucha ignorancia y con mucha falta de coherencia en muchas cosas, ¿verdad? Bueno, pues empezamos una familia, nos casamos y a partir de que yo me caso, siento ese como ese destape, ¿no? Ya después yo en un discernimiento creo que tuvo que ver con el sacramento del matrimonio, que aunque yo estaba ignorante de muchas cosas, ese sacramento vino a ser como una especie como de puerta que abrió esas experiencias espirituales que empezaron a ocurrir. Y yo ya había tenido en mi juventud específicamente un sueño que fue para mí muy especial porque son experiencias en las que tú dices, sí fue un sueño, pero al mismo tiempo no fue un sueño, al mismo tiempo fue una experiencia tan real y tan vívida que no puedes olvidarla, que tienes grabado cada detalle que viviste en ese sueño. Y ese sueño, mientras yo estaba soltera, fue con mi ángel de la guarda, o el que yo asumo que es mi ángel de la guarda, porque él se hizo presente y me mostró una ciudad, la estábamos viendo como desde arriba, obviamente primero me tomó de la mano y nos elevamos. Y cuando veíamos la ciudad, pues había muchas cosas, había campos de trigo, había lugares sembrados, otros no, árboles, y a lo lejos se veía la ciudad. Y él me decía, esto que ves aquí, dice, aunque es muy hermoso porque es la creación de Dios, dice, se va a corromper, y se va a corromper muchísimo. Dice, y tú necesitas saber que eso va a pasar. Entonces me tomó de la mano y empezamos a volar literalmente y recorríamos los campos y recorríamos muchas cosas bellas y yo estaba extasiada viendo todo eso, ¿verdad? Sobre todo la naturaleza, los campos de trigo que se veían, ¿no? Y él me dice, bueno, ahora ya viste muchas cosas hermosas, pero ahora te voy a mostrar algo que no es tan hermoso. Y me mostró la peor miseria del hombre, ¿verdad? Los pecados más horrendos, las cosas más horribles, que la verdad pues difícilmente te las puedo describir aquí, ¿no? Y entonces, bueno, al ver todo eso yo quedo tan impactada que le digo, bueno, pero ¿por qué me muestras todo eso? Yo, ¿qué necesidad tengo de ver todo eso? Y solamente recuerdo, porque nunca le vi la cara, solamente veía su mano que siempre me sostenía y él llevaba un anillo como azul rey, pero de una intensidad así, de un brillo muy fuerte. Y yo le decía, bueno, no necesito ver todo esto, es horrible, y yo, ¿para qué quiero saber eso? Entonces él me dice, bueno, necesitas saber que todo esto va a pasar porque tú vas a tener una misión. Entonces, después de eso, yo despierto, así inmediatamente, en cuanto él me dice esa frase, yo despierto. Todo queda muy grabado en mi mente y solamente queda, sin que él me lo haya dicho, queda una sensación de lo importante que iba a ser que yo luchara por vencer todo lo que quisiera alejarme de Dios. Entonces, sin embargo, pues obviamente sabemos que la miseria humana es muy grande, ¿verdad? Y bueno, pues todavía me tomó años, ¿no? Y hasta la fecha, yo creo, ¿verdad? Todos estamos en una lucha constante por vencer nuestros apegos, nuestros pecados, y en ese tiempo, cuando yo recién me caso, la primera experiencia fue un sueño. El sueño que tuve fue con mi suegro. Yo a mi suegro no lo conocí, él
Él había muerto unos años antes de que yo conociera a mi esposo, y en el sueño él empieza mostrándose vestido como de un gris muy, muy claro, no era exactamente blanco, y me llevaba a distintos lugares. O sea, me mostraba, por ejemplo, una vez me mostró un departamento que tenía un ventanal muy grande, y ese ventanal se veía el océano y era muy hermoso. Y por dentro estaba todo desordenado, había cosas por todas partes, sobre todo había cosas guardadas abajo de una cama muy grande, y él me mostraba esa cama y me decía, mira, ¿ves todo esto que está aquí abajo de la cama? Todo esto es de ustedes. Y yo le decía, sí, don Jesús, muchas gracias. No sabía cómo responderle. Bueno, además, decir que él no me hablaba verbalmente, sino que todo me lo transmitía con el pensamiento. Y yo le daba las gracias, lo trataba como si yo lo hubiese conocido de toda la vida, ¿verdad? Y él también era muy tierno conmigo, me decía mi hijita, y así me iba mostrando diferentes lugares. Luego me decía, dile a tu esposo esto y aquello, dile a tu suegra esto, la llamaba por su nombre. Y yo le decía, pero don Jesús, no me van a creer. O sea, yo le decía, es que no me van a creer porque van a decir que estoy loca. No, me decía, no te preocupes. O sea, habla con tu esposo, dile esto y esto, y conforme yo iba recibiendo esos, digamos, mensajes, ¿verdad? Yo hablaba con él y le decía, pero él dudaba, ¿no? Y entonces en una ocasión mi esposo me dice, bueno, ¿y por qué lo sueñas tú? ¿Por qué no lo sueño yo? Nosotros lo extrañamos mucho, todavía ellos tienen, pues obviamente dolor, ¿verdad? Por su partida. Y entonces yo le dije, pues no sé, le voy a preguntar, ¿verdad? Entonces en la siguiente ocasión, porque estos sueños eran muy, muy frecuentes, él me dice, bueno, o me lo transmite con el pensamiento, y me hace saber que él ha recibido un permiso especial, y que ese permiso le hacía poder acceder a mí, pero que además el dolor de todos ellos, de su familia, era un obstáculo muy grande para que él pudiera venir a pedir algo. Entonces, ese dolor, como ese duelo que queda en la familia, que a veces dura muchos años, es para él, y yo entendí que para muchas almas, un gran obstáculo para poder tener ellos una especie de trascendencia, como de subir en un proceso. Y yo se lo dije a mi esposo. Entonces, bueno, al principio él siempre fue muy escéptico, y conforme yo le iba dando datos de cosas que mi suegro me decía, pero que no tenía yo forma de saber, entonces él se fue abriendo. Él se fue creyendo lo que yo le decía, y le costó obviamente mucho tiempo. Entonces, pues ya en ese proceso llega un día en que yo lo sueño ya no vestido de gris claro o de blanco, sino bueno, no era blanco, era gris claro, y lo sueño vestido de negro. Y él se presenta, pero lo chistoso, lo peculiar de este sueño es que estábamos en mi propio departamento donde vivíamos recién casados, y yo me veía ahí dormida, y veía a mi esposo dormido, y él se plantaba frente a mí vestido de negro, y yo a los pies de la cama, los dos platicando. Él me decía que pues venía a despedirse, que le daba mucha pena haberme estado molestando. Yo le decía, no se preocupe, lo llamaba por su nombre, no se preocupe, don Jesús, yo estoy segura de que pues todo tiene una razón de ser. Yo voy a seguir tratando de transmitir el mensaje. Él dejó muchas cosas pendientes en su vida económica, porque tenía una compañía grande y muchos como terrenos y pendientes, cosas que no se solucionaron, y al final creo que eso también lo tenía muy intranquilo.
Entonces, bueno, yo le digo que no se preocupe y que le agradezco, ¿verdad? Todo su buen trato, todo lo que él me transmitió y que yo le prometía orar por él. Entonces, en ese momento él me dice, bueno, solo quiero decirte una última cosa, dile a tu esposo o dile en este caso lo llama por su nombre obviamente, y le dice, dile que se cuide sus dientes. En ese momento yo abro mis ojos de mi cama y me doy cuenta que mi esposo se está quejando como de dolor. Lo despierto y traía una muela muy inflamada, ¿verdad? Y le cuento lo que pasó. Entonces él pues sí se queda muy impactado. Sí, él ha sido siempre de pocas palabras, ¿verdad? Entonces pues no me dijo nada en ese momento, solo se quedó pensando, ¿verdad? También ocurría, simultáneo a estos sueños, ocurría que mi hijo, que en ese tiempo ya tenía como unos 3 meses, 4 o 5 meses, mi primer hijo siempre parecía estar hablando con alguien. Entonces yo en ese momento decía, bueno, ya estaba muy familiarizada con las experiencias con mi suegro, pues asumía que él venía a verlo. Y él hacía mucha fiesta como bebé, ¿verdad? Desde la cuna a veces estaba como hablando con alguien, dirigiendo su mirada hacia algún lugar. Y cuando fue su presentación al templo a los 3 años, estábamos afuera de la iglesia, todos a punto de entrar al templo. Y entonces él detiene a todo mundo y dice, no podemos entrar. Y le digo, ¿por qué? Me dice, no ha llegado mi abuelito. Entonces, ¿cómo que no ha llegado tu abuelito? Si aquí estaba, mi papá y mi mamá estaban ahí presentes. Dice, no ha llegado mi abuelito Jesús. Entonces, pues nos quedamos todos así, ¿no? ¿Verdad? Sorprendidos. Y de un momento a otro dice, no, ya llegó, ya podemos entrar. Y entonces entramos al templo, ¿verdad? Y yo así como que fue mi confirmación de que él siempre de alguna forma estaba ahí, ¿verdad? Observando la situación o platicando con mi hijo, no sabía yo qué pensar al principio, era muy ignorante de muchas cosas también, entonces me costaba y hacía también una mezcolanza, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una persona me dijo que le pusiera un vaso de agua y que si el agua se consumía es que él estaba ahí. Obviamente oraba, pero pues con todas mis imperfecciones y con todo lo que yo desconocía, pues trataba de hacer algo, ¿verdad? Le ponía, según yo, el altar de muertos cuando llegaba el 2 de noviembre y cosas así que obviamente desconocía, que no le servía de nada, que no era bueno y que tampoco era bueno poner el altar, ni mucho menos pensar que él estaba ahí presente siempre, ¿no? Conforme pasaron los años fui tratando como de discernir esos sueños y empecé a orar ya ahora sí, digamos que un poco mejor por él, ¿verdad? Y también por las almas, porque el Señor puso en mi corazón desde ese tiempo ya rezar por las almas de los que habían partido. Al principio yo rezaba mucho solo por los que habían sido familiares y conocidos. En ese tiempo también murió, cuando mis hijos eran pequeños, murió un padrino y mi padrino de bautizo, y al poco tiempo murió un primo que era geólogo y murió en una mina. Entonces para mí eso fue muy importante también. En mi familia también otro hermano de mi mamá muere también con su hijo de 17 años en un accidente en la carretera, y esas cosas como que me habían hecho mucho impacto y yo oraba mucho por ellos. Sin embargo, bueno, no tenía ninguna experiencia sobrenatural ni nada, ni los veía ni mucho menos, pero sí en los sueños yo no los veía ellos en este caso, pero yo como que sentía que mi ángel me pedía, o sea, me daba los recados y me decía, reza por, y me ponía las caras de esas personas en la mente, en mi sueño, para que yo rezara por ellas. Entonces, bueno, yo he tenido como esa sensación de que mi ángel siempre ha sido como, al principio sobre todo, el intermediario, ¿verdad?, entre las almas de alguna forma y yo. Y yo quedé muy, muy impactada con lo que me pasó de más joven.
yo siempre le decía al Señor, bueno, que yo no tenga nada, ninguna experiencia así extraña, ni vea nada, yo no quiero nada con eso, yo rezo, Señor, y lo mismo, tú usarás esa oración y llevarás ese efecto para los que lo más lo necesiten, pero que yo no tenga ninguna experiencia extraordinaria o sobrenatural, ¿verdad? Y el ángel como que de alguna forma en mis sueños era el que se hacía presente y era el que me decía, ¿verdad? Después ya empecé entonces con mis hijos ya más grandes a tener sueños con personas que había conocido, que ya no solo habían sido familiares, sino gente que yo había conocido, por ejemplo, en el trabajo. Yo soy maestra, entonces una ocasión, por ejemplo, soñé a una persona que fue mi jefe, fue un director de primaria, ¿verdad? Y yo había tenido pues una mala experiencia con él porque había sido una persona que había abusado psicológicamente de muchas maestras y era una historia un poco triste, ¿verdad? Yo no sabía que había fallecido, pero lo soñé vestido de gris, con una bruma alrededor y sumamente triste. Él me transmitía esa tristeza que era inmensa, o sea, no se puede ni describir. Y yo al verlo, automáticamente sabía que tenía que orar por él. Ya no era tanto el ángel el que fungía como intermediario. Yo sabía que él estaba conmigo, pero ya él solamente me permitía ver. Entonces yo lo veía a él en ese lugar brumoso, con mucha tristeza, y me ponía a rezar por él, ¿verdad? A los pocos días me encuentro una ex compañera maestra y me dice, oye, ¿supiste que falleció fulanito? Y yo le decía, ¿cómo crees? Me dice, sí. Y digo, justo acabo de soñar con él. Me dice, bueno, pues reza por él, ¿verdad? Acaba de fallecer, tuvo un cáncer muy fuerte y murió con mucho sufrimiento. En fin, bueno, recé y al poco tiempo apareció también otra persona de esa época de mi vida, de ese tiempo en el que fui maestra, de ese colegio, y al contrario había sido una persona que yo quise mucho, también fue mi jefa, era coordinadora de inglés, y me daba mucho gusto verla y ella también se sonreía, pero al mismo tiempo igual, así con el pensamiento me transmitía que necesitaba oración. Y yo oraba por ella, ¿verdad? Obviamente, conforme los años han ido pasando, pues el Señor me ha ido a mí llevando como por un proceso de creo yo, un camino que Él ha dispuesto, ¿verdad? Que inició, como te platicaba, con ese sacerdote, ¿verdad? Y luego ya de casada, empezamos a ir a un santuario de Schoenstatt, de la Virgen de Schoenstatt, que es una advocación que viene de Alemania. Y una ocasión en ese lugar, cada vez que yo iba a ese templo, mi esposo hasta se reía porque me decía, van a decir que te pellizco o que yo no sé qué te hago, porque yo en cuanto entraba al templo era llorar y llorar. Y en una ocasión en una misa, bueno, yo obviamente estaba llorando y veo que el sacerdote constantemente volteaba a verme, constantemente, no estábamos adelante, estábamos de la mitad para atrás, pero él volteaba y a mí me daba mucha pena porque yo decía, bueno, es que como estoy llorando, pues me está viendo. Y en un momento le habla como a la señora que ayudaba ahí en la misa, ¿verdad? Y le da un recado y me voltea a ver. Entonces ella viene a nosotros y nos dice, bueno, el padre quiere que lleven las ofrendas como familia, ¿verdad? Y yo pues me sentí muy emocionada, le dijimos que sí. Nos fuimos hacia atrás y todos mis dos hijos, en ese tiempo tenía mis dos hijos chicos, uno de ellos era monaguillo ahí en Schoenstatt, y nos acercamos, llevamos las ofrendas y al llegar al altar el sacerdote nos dice, ¿me permiten darles una bendición especial como familia? Y claro, yo le dije que sí, pero pues no paraba de llorar. Nos da la bendición, no recuerdo mucho de lo que él haya pronunciado o dicho, pero sí recuerdo un calor muy, muy grande en mi cabeza y como que me calmé, ¿verdad? Como que ya sentí una paz muy grande, ¿verdad?
Nos regresamos a nuestro lugar y mientras estaba yo con los ojos cerrados, siento una mano que me acaricia la cabeza, volteo porque mi mamá estaba a un lado mío y le digo, mami, ¿tú me agarraste la cabeza? Y me dice, no. Y ella, como siempre ha sido una mujer muy espiritual, me dijo, fue la Virgen. Bueno, entonces ahí quedó. En ese momento, a partir de ese momento, como que todo se empezó a incrementar, ¿verdad? Entonces ya los sueños o las experiencias, porque yo las llamo experiencias porque no parecen ser un sueño, sino que es como algo muy vívido, como algo muy, muy real. Entonces, después yo conozco el Tratado de la Verdadera Devoción, quedo impactada con el tratado, nos consagramos como familia a la Santísima Virgen María, ¿verdad? Empezamos a asistir a otro templo y de ahí el Señor me lleva, después de las consagraciones y del tratado y de estar colaborando incluso en ese apostolado, el Señor me lleva a la Divina Voluntad. Es de eso hace ya 12 años y en la Divina Voluntad quedo completamente enamorada. Teníamos un grupo de oración aquí en mi casa, en tu casa, donde nos reuníamos un grupo de señoras primero a orar, después a leer los escritos, los libros de cielo. Después ese grupo, obviamente yo te estoy platicando todo esto así a la rápida, pero siempre ha habido mucho ataque, siempre ha habido de todo lo que yo he querido, a lo que me he querido acercar o que el Señor ha puesto en el camino, siempre ha habido mucho ataque, o sea, de parte del enemigo, siempre metiendo cizaña, metiendo división, metiendo conflicto, ¿no? Entonces, bueno, una de tantas, ¿verdad? Ocurre que una de las señoras del grupo, pues, como que tiene un conflicto ahí conmigo, ¿verdad? Y ella se sentía como molesta y hablaba mal de mí, y entonces yo traté como de alejarme, porque dije, bueno, a lo mejor, Señor, lo que tú quieres es que yo me separe. Dime cómo se vive la Divina Voluntad. Y entonces en el Santísimo ya me había hecho yo adoradora, hacía años, había tenido 2 o 3 experiencias muy hermosas en el Santísimo, y en esa ocasión yo preguntándole por toda esta turbulencia que había en el grupo, y le digo, bueno, Señor, a lo mejor lo que tú quieres es que yo me aleje de ese grupo. Y entonces él me responde con una claridad impresionante y me dice, la Divina Voluntad está en tu corazón. Y yo pues quedo convencidísima de que así era, ¿verdad? Y en poco tiempo, curiosamente, sin que yo les dijera nada, ellas se trasladan a una parroquia y siguen hasta la fecha reuniéndose en esa parroquia, pero a mí el Señor me deja claro que yo tenía que separar. Y claro, bueno, yo sigo leyendo los escritos y luego viene una experiencia en el Santísimo en donde el Señor me pide el ayuno de 40 días. Ahí para mí fue súper duro porque pues a mí me gusta mucho cocinar, entonces mi debilidad es la comida y me acuerdo mucho que yo voy los jueves de 11 a 12 de la noche y me acuerdo mucho que el Señor en ese momento me hacía saber y ponía en el corazón esta frase de yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, y me lo repetía y yo le decía al Señor, sí, yo lo sé que tú eres el pan vivo bajado del cielo, pero ¿por qué me lo dices? Y entonces así sin palabras, obviamente, ¿verdad? En el corazón me pide el ayuno y yo le digo, Señor, pero tú sabes a quién se lo estás pidiendo, yo soy la peor, la última de todas para que le pidas eso. Soy muy débil, no tengo fuerza de voluntad, me cuesta mucho. Y él me pone en el corazón que en su voluntad todo es posible. Entonces, pues con una fuerza que yo no puedo describir humanamente, ¿verdad? Porque él la puso en mi corazón, empiezo el ayuno y logro terminarlo un día 16 de julio, que era Día de la Virgen del Carmen. Obviamente yo no había hecho esos cálculos, ¿verdad? Y ese día que yo termino el ayuno, un 16 de julio, que obviamente sí hubo una etapa al principio del ayuno que me costó mucho, pero como yo no sabía cuál era
la motivación del Señor, la razón por la que Él me pedía ese ayuno. Entonces yo le dije, bueno, me abandono en las manos de Mamita María, me uno a sus intenciones, y como sé que entre esas intenciones estamos las familias, pues te encomiendo a mi familia y te encomiendo a todas las almas del purgatorio. Y hice el ayuno, ¿no? Logré terminarlo con mucho trabajo al principio, pero después como que el Señor me daba una fuerza impresionante que yo no sé dónde salía. Obviamente se me antojaba lo que cocinaba y todo, pero en oración, ¿no? Además encontré, providencialmente obviamente, al padre Claudio Barbut. Empecé a seguir sus oraciones que nos daba, todas las recomendaciones, las horas de la pasión, el aceite, la sal, todo lo que había que ocupar para hacerlo, ¿verdad? Entonces, ese 16 de julio que yo termino el ayuno, siento una necesidad muy grande de ese 16 de julio pedir por las almas del purgatorio. Y fui a misa y pedí por ellas. Ya me venía ocurriendo que yo en mi ignorancia desconocía muchas cosas, pero ya me venía ocurriendo, por ejemplo, en una ocasión anterior que el Señor pone en mi corazón rezar por todos los bebés abortados, y en un sueño yo veo cómo se realiza. Yo pienso que el ángel permitió que yo lo viera, cómo se realizaba un aborto, yo no sabía, y quedé sumamente impactada. Y voy a misa casi desesperada porque dije, bueno, yo tengo que rezar por esas almas. Y resulta, después me doy cuenta, pero no lo sabía en ese momento, que ese día era 28 de diciembre. Entonces, así como cosas por el estilo me ocurrían porque obviamente yo siento que era el Señor el que iba llevando todo, ¿verdad? Perdón, es que a veces es difícil. No te preocupes. Bueno, entonces, después llega de la Divina Voluntad. Obviamente yo sigo con la Divina Voluntad, pero descubro, aquí es donde apareces tú, aparece tu canal, y empiezo yo a ver todas las cosas que subías, y me llega así como un hambre de saber sobre las almas del purgatorio, pero al mismo tiempo, pues estoy llorando porque todo este proceso fue el Señor como compartiendo conmigo el dolor que ellas tienen, el dolor de las almas. Y pues para mí eso fue un shock, ¿no? O sea, se ha ido incrementando con el paso del tiempo, y yo leo, veo, me informo de todo lo que tengo que ver con el purgatorio. Y en tu canal he aprendido muchísimo, he aprendido muchas cosas, y cuando escucho al padre Sergio, cuando él habla de la llama de amor, que yo ya había oído hablar de ella, pero como que no le había puesto mucha atención, y entonces empiezo a rezar mis rosarios, además de, obviamente, en la Divina Voluntad, a rezarlos también con la llama de amor. Me aprendo esta oración de la unidad, que la repito con mucha frecuencia, ¿verdad? Y también empiezo a hacer con mucha frecuencia, muchas veces al día, la oración de Santa Gertrudis, que además es mi patrona. Santa Gertrudis, el Señor le da una oración para sacar 1000 almas del purgatorio. Y yo la hago, pero al pronunciarla, en la parte donde dice, unido a todas las misas celebradas hoy alrededor del mundo, yo le agrego, y en todos los tiempos. Entonces, la repito muchas veces al día. Y también, obviamente, cuando voy a la misa, hago oraciones en Divina Voluntad que se rezan antes de entrar a la misa, y también, obviamente, son oraciones que abarcan todo, porque en Divina Voluntad tú ya no estás pidiendo por ti
o por tu familia solamente, sino que tú estás abarcando todo porque ya en la voluntad de Dios todo es eterno, ¿verdad? Es un punto solo, entonces todo entra ahí en la voluntad que se resume en pedir el reino. La voluntad de Dios es pedir el reino para todas las almas y también para las almas del purgatorio, porque ellas van a acceder, ¿verdad?, a esa eternidad y a ese reino que el Señor nos tiene prometidos, que en la divina voluntad lo quiere dar ya desde aquí, desde la tierra, ¿verdad? Y esa es una revelación muy importante para estos tiempos, que yo les recomiendo mucho que la conozcan y que comiencen a leer los libros del cielo. Y bueno, entonces, después de estar rezando con la llama de amor en divina voluntad, sobre todo el Santo Rosario, pues empiezo a partir de ese 16 de julio, el ayuno, como que a experimentar más cosas, ¿verdad? Sobre todo, no nada que yo pueda decir que las veo a las almas, no, nada de eso, pero sí a sentir, o sea, sentir de repente en algún lugar, cuando vas a alguna casa de alguien. Me acaba de pasar hace 3 días, ¿no? En casa de una prima, de aquel padrino que comenté que había fallecido, y mi primo, que están ellos ahí. De alguna forma yo supe que están ahí, que de alguna manera ese es su purgatorio. Sentí ese dolor nuevamente, obviamente, y he estado rezando por eso, ¿verdad? El Señor como que me hace ver, pero dentro de mi mente, pues es difícil explicarlo, pero como que me lo hace saber o me lo pone en el corazón, y yo, sin poder explicarte por qué, lo sé, ¿no? Sé que tengo que rezar, o el alma de alguien que se hace presente en mi mente, y yo sé que tengo que rezar por él. Y me acaba de pasar algo que yo te comentaba, ¿verdad?, en la comunicación que tuvimos anteriormente. Una experiencia que ya rebasa un poquito la parte de haber soñado o estar en contacto con almas de gente que había conocido, ¿no? Y entonces esta experiencia, yo voy a misa todos los días, entonces en una misa a la que asisto están las cenizas, está una imagen, una fotografía, y están en el primer día del trigo. Pero yo no puse ese día tanta atención, ni siquiera la fotografía, siempre rezo por los que están ahí. Pero ese día yo traía otros temas propios y personales, entonces estaba como muy enfocada en mis cosas, ¿verdad? Y no puse atención. Esa noche yo tengo un sueño en donde estoy en una casa grande, no están ni mi esposo ni mis hijos, solo estamos mi hija, la más chica, que llegó después, también como un regalo, ¿verdad?, del Señor al abrirnos a la vida, después de nuestra conversión y de ya acercarnos mucho más a Dios como familia. Y estoy con mi hija en ese sueño, y empiezo a escuchar a las 3 en punto de la mañana. Yo sabía en el sueño que eran las 3, y oigo unos golpes enormes como de alguien que toca una puerta pero casi la quiere tumbar. Entonces bajo las escaleras y veo a esta persona. Es un señor que está en el patio de mi casa. La puerta era como de mosquitero, entonces él al estarla golpeando pudo haberla abierto con tranquilidad, pero no lo hacía. A pesar de que él golpeaba con mucha fuerza, estaba iracundo, estaba enojado. Y yo, con un rosario en la mano, lo levanto y se lo muestro y le asiento con la cabeza, y él como que se calma un poco, ¿verdad? Yo estaba tratando de decirle que iba a rezar por él. Y en ese momento yo despierto. Y volteo a ver el reloj, y efectivamente eran las 3 en punto. Recé una coronilla por esa alma, ¿verdad? Y justo en esos días el Señor me quedé muy como preocupada, porque sentí que ya había pasado a un nivel distinto, porque ya era una persona que yo no conocía.
Entonces voy a misa nuevamente al día siguiente, y cuál es mi sorpresa al llegar a la misa, que era el segundo día del triduo, que el señor era el que estaba en la fotografía, ¿verdad? Me quedo muy impactada, empiezo a dudar si abordar a la familia o no. El señor tenía una ira muy grande, y eso era lo que a mí más me preocupaba, porque decía, ¿por qué estaba tan enojado? Entonces, pues durante algún tiempo lo traté de orar, de discernir, y luego entonces me confieso con un sacerdote, le cuento la experiencia, y él me dice, no, mijita, olvídate de eso. Dice, los muertos no vienen a nosotros, o sea, ellos están muy lejos. Acuérdate del pasaje de Padre Abraham y el rico Ebulón, y ellos no pueden, es una distancia muy grande entre nosotros. Olvídate de eso. Cuando le cuento que veo la fotografía y que yo no lo conocía, ya el sacerdote como que duda y me dice, bueno, mira, mis recomendaciones, tú ya tienes bastante con lo que tienes en tu vida personal, como para que todavía tengas que enfrentar experiencias así. Pídele al Señor que te lo quite, y olvídate de eso, que no te quite la paz, que tú estés tranquila, sigue rezando por las almas, eso es bueno, pero hasta ahí. Y entonces eso a mí me deja como intranquila, porque digo, bueno, padre, pero ¿no será entonces yo como una desobediencia de pedirle al Señor que me quite algo que Él me está dando desde hace muchos años? Porque esto no empezó ahora. Y entonces él me dice, no, sí, dices, sí, pero de todas maneras, tú no necesitas eso ahorita. No me quedé tranquila con esa respuesta, y seguí orando, y poco tiempo vi en el mundo católico a este sacerdote que habla de las almas del purgatorio, o empezó hablando de ese tema, el padre Guillermo Blandón. Él daba su teléfono y decía ahí, quien quiera comentarme o preguntarme algo, escriban. Entonces yo le escribí, le conté esa experiencia, y él me contestó así muy, muy claramente, me dijo, sí, dice, es que él en vida fue muy iracundo, y por eso estaba todavía como aceptando que ya se había muerto. O sea, él estaba enojado, pero al mismo tiempo también fue iracundo en vida, entonces reaccionó igual que como reaccionó en vida, y pues bueno, reza por él, ¿no? Ahí quedó su consejo, y ya yo seguí rezando por él, obviamente, y siempre por todas las almas del purgatorio. Y ya en ese momento, yo con mi oración, ¿no?, sentía como esas almas, no solo él, sobre todo muchos que murieron durante la pandemia, que estaban comenzando como a cambiar como de nivel, como que iban subiendo, ¿verdad? Y eso a mí me daba mucha alegría, pero nada más era como un sentir mío. Entonces yo siempre he luchado con la parte de decir, ay Señor, esto viene de ti o yo me lo estoy imaginando, o esto que me estás poniendo en la mente, o esto que si será que es verdad o no. O sea, muchas dudas y mucha también lo que yo te comentaba también anteriormente, de que no tengo yo un guía espiritual, y sin embargo pues el Señor como que me ha ido llevando, creo yo, y me ha ido poniendo en el corazón. Recientemente yo le preguntaba a la Santísima Virgen, bueno, ¿será que esta oración que yo estoy haciendo verdaderamente tiene un efecto, verdaderamente ayuda a las almas, o nada más me estoy yo confundiendo sola? Y hace unos días en misa, llego yo a la misa, siempre hago unas oraciones en Divina Voluntad al principio, y ese día como que iba muy aturdida por otras cosas, me quedé como encuadrando un poco, y entonces siento que alguien me toca la espalda, como que me hace así, ¿no? Como que me pica la espalda. Yo pensé que era mi hija, porque a veces llega mi esposo
con mi hija primero y ella corre y me hace así en la espalda como para sorprenderme. Entonces, pues, estaba segura que era mi hija, según yo, y volteo y pues no había más, ¿verdad? Lo que sucede después de eso inmediatamente es que en el corazón yo siento, no has hecho la oración. Y dije, ay, sí es cierto, no la he hecho, ¿no? Ya automáticamente me pongo a hacerla, porque además es una oración que dice así: somos nada, Dios es todo. Padre, continúa divina voluntad adorando en nosotros, y como tu voluntad multiplica todos los actos infinitamente, así queremos darte la satisfacción como si todos hubieran asistido a la Santa Misa, y darles a todos el fruto de tu sacrificio, y pedir para todos la salvación. Y en esa salvación yo siempre incluyo en mi mente, me imagino como todas esas almas llegan al cielo, ¿verdad? Pero bueno, yo siempre la repetía que hago muchas oraciones de divina voluntad, pero como que no era yo consciente. Y entonces después de la misa el Señor me pone en el corazón que claro que sí, es muy, muy poderoso orar en divina voluntad. He tenido otras experiencias en el Santísimo que me han permitido darme cuenta del valor que tiene orar en divina voluntad, pero bueno, ya sería a lo mejor en otra ocasión que podamos compartir eso. Claro que sí. Pues eso es todo, Gaby. Pues muchas gracias. Y sí, estaría muy bien que en una segunda ocasión pudiéramos compartir todo eso de la divina voluntad, porque yo creo que tiene un efecto muy poderoso en las almas del purgatorio y también en la iglesia militante y también en nosotros. Pues bueno, solamente darte las gracias por estar aquí en este canal, por compartir tus experiencias, porque sí son experiencias del purgatorio, y que esto nos alienta a seguir rezando por ellos. Y también quiero hacer un pequeño paréntesis para todos aquellos que luego se quejan del audio. Bueno, si llegan a escuchar algún sonidito, y es un sonido de origen, créanme, ya ahí no puedo hacer mucho, pido una disculpa si no se oye claramente, pero pues bueno, a veces así nos toca, ¿no? Lidiar con, a veces son los dispositivos, a veces es la señal, a veces es la plataforma, etcétera. Ustedes saben que en el mundo digital a veces es difícil tener todo bajo control. Y bueno, lo que hacemos lo mejor que podemos para llevarles a ustedes todas estas historias, anécdotas, evangelización, etcétera, lo que el Señor nos está dando. Te doy las gracias, querida hermana, por estar en este canal. Que Dios te bendiga, que multiplique sus bendiciones sobre ti, sobre los tuyos, sobre tu vida. Y si Dios nos permite, más adelante estaremos aquí con un contenido más. ¿Qué te parece si hacemos una oración final, verdad? Y la ofrecemos en la divina voluntad por todas las almas y por todos los del canal. Adelante. Claro que sí. Señor, te damos gracias por este momento que nos has regalado, que todo sea para gloria tuya, en tu divina voluntad, en el tiempo, en la eternidad. Esta oración se vuelva eterna junto contigo y abarque a toda la iglesia triunfante, la iglesia militante, pero especialmente la purgante, por el carisma que nos has regalado, el carisma que le has regalado a través de este canal a Gaby. Te agradecemos por manos de Mamita María este momento y te decimos con mucho amor: Jesús, te amamos, ven divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Amén. Amén. Pues bueno, compartan el contenido, vamos a llegar a más personas para que más personas se enteren que este canal existe, que existe esta doctrina, catequesis, evangelización para la iglesia purgante y militante. Que Dios los bendiga y hasta muy pronto.